Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la cuarta videoconferencia jurídica del seminario Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, que forma parte del programa de capacitación Plan Réplicas, dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales a nivel nacional. En esta tarde contamos con la participación del doctor Walter Patricio Caicedo Merizalde, a quien desde ya le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente en este evento. Antes de iniciar, me permito realizar las recomendaciones habituales. En el chat de esta plataforma Zoom pueden ustedes ya encontrar el link de registro de asistencias, medio único por el cual podemos validar su asistencia. Por favor, deben ingresar a ese link que está ya señalado y registrar allí correctamente sus datos. También le solicitamos identificarse con su nombre y apellido en esta plataforma. Por favor, no utilizar sobrenombres ni alias. También les rogamos mantener encendidas sus cámaras. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas como YouTube o Netflix que merman la velocidad de su Internet. También les informamos que los micrófonos están silenciados con el único fin de evitar interferencias, interrupciones o ruidos mientras el ponente realiza su exposición. Sin embargo, si tienen preguntas técnicas, preguntas académicas y preguntas relacionadas con la temática que el doctor nos va a conversar, pueden plantearlas por escrito en la sección del chat y al finalizar la ponencia se dará lectura a las mismas. A continuación, entonces, presentamos al doctor Walter Patricio Caicedo Merizalde, quien es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Internacional del Ecuador. Además, es especialista superior y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. En el campo laboral, el doctor ha sido juez de primer nivel desde el año 2012, como juez de familia, mujer, niñez y adolescencia desde abril de 2012 hasta abril de 2017. También ha ocupado el cargo de juez de trabajo desde diciembre de 2018 a septiembre de 2019. Eh, Además, ha sido también juez del Tribunal de Garantías Penales y actualmente, a la fecha, es juez penal en Esmeraldas. A continuación tiene la palabra doctor Caicedo para desarrollar el tema seminario Ley Modelo sobre extinción de dominio. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, apreciados compañeros de la función judicial. Reciban un cordial saludo de mi parte. Me acaba de presentar la compañera técnica de la Escuela de la Función Judicial. Repito, mi nombre es Walter Caicedo Merizalde. Soy juez de primer nivel actualmente en funciones como juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Esmeraldas. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta ocasión dentro del programa de réplicas establecido por la Escuela de la Función Judicial para compartir con ustedes el conocimiento adquirido dentro del seminario denominado Conmemoración de los 10 años de la Ley Modelo de Extinción de Dominio. Previamente a entrar de lleno a compartir estos conocimientos del seminario antes indicado, no puedo iniciar sin antes solicitar respetuosamente a cada uno de ustedes que nos tomemos un minuto de silencio como un homenaje a la memoria de los compañeros judiciales que han fallecido, vilmente asesinados en el trayecto de este año. Con mucho respeto, vamos a tomarnos ese minuto. Gracias. Inicia en este momento el minuto.
Ha concluido el minuto, doctor. Muchas gracias. Bueno, el seminario sobre la conmemoración de los 10 años de la Ley Modelo de Extinción de Dominio se realizó a finales del año anterior y fue organizado por la institución equivalente al Consejo de la Judicatura y a la Escuela de la Función Judicial de Puerto Rico. A este seminario comparecieron 5 delegados del Estado ecuatoriano, como ponentes 2 que correspondieron a una delegada de la Fiscal General del Estado y a una jueza de la Corte Constitucional, quienes realizaron sus ponencias en relación a la importancia de la Ley de Extinción de Dominio en Ecuador. 3 jueces escogidos a nivel nacional pudimos también asistir, pero en condición de oyentes a este seminario. Este seminario justamente conmemoraba el aniversario número 10 de la Ley Modelo de Extinción de Dominio, que para comprender en contexto qué es esta ley, cómo nació y cuáles eran los objetivos por los cuales fue creada, es necesario partir con un breve antecedente. Ya a partir de aquí, para hacer un poquito más didáctica esta presentación, voy a compartir pantalla con algunas diapositivas que he preparado para el día de hoy. Listo. Hay que indicar que en los últimos 20 años, la tecnología ha registrado un avance impresionante. Cosas que antes demoraban una década, hoy no demoran más de 2 años o menos en poderse desarrollar. Y este avance tecnológico ha sido bien utilizado por la ciencia, por la salud, por la economía, por las telecomunicaciones, pero también ha sido utilizado por la delincuencia para poder ampliar sus redes mediante las que operan, realizando varios ilícitos y a la vez ocultando o lavando activos que fueron conseguidos mediante actividades ilícitas. Habría muchas formas de explicar este avance tecnológico. Sin embargo, voy a tomar uno de los ejemplos más comunes y que son de más fácil entendimiento para cada uno de nosotros, como es el Internet. Vamos a imaginarnos el Internet como un iceberg cuya parte visible es la parte que está sobre el agua y en la cual constan las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, los buscadores como Yahoo, Google, y que son herramientas que son comúnmente manejadas por cada uno de nosotros. Pero esta punta del iceberg no es más que el 10% de este universo conocido como Internet. Dentro de este universo desconocido, que vendría a ser lo que está debajo del agua, la parte oculta, tenemos un Internet profundo y un Internet oscuro denominado la Deep Web y la Dark Web. Términos que debo reconocer, a pesar de yo encontrarme bastante familiarizado con la tecnología y con desarrollo tecnológico, conocía muy poco sobre la existencia de estos lugares en el Internet. Entonces, podemos indicar que el Internet tiene un tamaño considerable que, como ustedes conocen, tiene millones de páginas web, bases de datos y servidores que funcionan todo el tiempo. Pero este es el Internet visible, sitios que son fácilmente encontrables. Tenemos la Dark Web, que a pesar de que podría hacernos creer que es un sitio que sirve mucho para cometer delitos, también es un sitio que de alguna manera estamos utilizándolo todos los días porque significa el Internet visible pero oculto a ciertos buscadores. Y tiene como finalidad mantener la actividad de Internet privada y en el anonimato. Esto, por ejemplo, puede ser utilizado para ciertas aplicaciones que requieren de contraseña o que requieren no ser rastreadas
para evitar que otra persona pueda hackear esa página o clonar alguna contraseña bancaria, por ejemplo. Lo que realmente preocupa, ¿sí?, es lo que se puede desarrollar en el sitio denominado la web oscura, ya que este es un sitio oculto donde se desarrolla toda clase de actividades lícitas, pero también, sobre todo, ilícitas. Esta web oscura, si nosotros nos animáramos a ingresar a través de estos buscadores especiales para navegar a través de ella, podría llevarnos a páginas o a direcciones que nos permitan encontrar una serie de temas, como por ejemplo, cómo copiar en los exámenes, cómo fumar marihuana, cómo enviar droga por correo, cómo hacer alcohol casero, cómo hacer gas lacrimógeno casero, cómo fabricar bombas, cómo cortar un cadáver para consumo humano, la química de las drogas psicodélicas o 22 maneras de matar a un hombre con las propias manos. Y eso que he puesto muchos de los temas más suaves que se pueden encontrar en esta web oscura. ¿Qué clases de servicios se puede encontrar aquí? Se pueden encontrar servicios financieros como lavado de bitcoins, cuentas PayPal robadas, tarjetas de crédito clonadas, billetes falsificados, carteras de dinero anónimas, carteras electrónicas, servicios comerciales que abundan en relación a la explotación sexual y mercado negro, gadgets robados, armas, municiones, documentación falsa y sobre todo mucha droga. Hay servicios de anonimato y seguridad donde existen instrucciones para reforzar privacidades para la venta en transacciones de bitcoins, que es uno de los principales medios para lavar activos. Servicios de hosting como alojamientos en la web y almacenamiento de imágenes, donde se antepone la privacidad. Algunos tienen ciertas restricciones, otros ninguna. Existen blogs, foros y tablones de imágenes con todo tipo de material. Servicios de correo o mensajería que permiten no ser rastreado, estar en el anonimato. Activismo político, aunque no parezca, hay mucho en esta parte del Internet, ya que existe un intercambio activo de archivos censurados. Abundan los hackers y hasta existe página para organizar magnicidios financiados en masa. Nos ponemos de acuerdo para matar a un presidente y aportamos económicamente, ya que la anarquía es la idea predominante en este sitio del Internet, como no podía ser de otra forma. Existe gente que vende secretos de Estado, soplones, muchos libros de todo tipo de temas y también asuntos relacionados a pornografía y a sitios de literatura erótica. Recuerdo que en el seminario se puso como ejemplo una publicidad de un hacker que en esta dark web ofrecía sus servicios que se costeaban desde los 200 euros para arriba. Y que dentro de sus servicios, por ejemplo, ofrecía ingresarse a las redes sociales, a los correos y a la computadora en sí de cualquier persona e implantar en esa computadora información comprometedora. Por ejemplo, contratando estos servicios, una persona podría contratar a un hacker para que a un político influyente con altas posibilidades de ganar unas elecciones le implanten en su correo electrónico fotografías de pornografía infantil. Y el mismo servicio se encargaba de denunciar el tema para que cuando se realice seguramente un allanamiento, se encuentre esa información en la computadora de alguna persona.
Entonces, esta es la forma en que el desarrollo tecnológico expone a las personas, expone a que las personas podamos ser víctimas de este tipo de delitos y facilita de alguna manera el anonimato y la impunidad de las personas que quieren cometer algunos delitos a través del Internet. Y todos estos delitos no serían rentables si es que no generan una ganancia y si es que esta misma tecnología mezclada a los conceptos habituales de lavado de dinero se permiten hacerlo. Y es por esto que dentro de estas formas de lavado de dinero podemos encontrar el fraccionamiento, que significa la introducción del dinero al mercado mediante varias transacciones en complicidad con empleados de instituciones financieras. Se hacen varios depósitos, y así se intenta lavar el dinero. Existe lo que se conoce como el licuado, que es la mezcla de dinero ilícito con dinero de empresas legales, que luego es presentado como rentas de la empresa, y así se lava. Existe la adquisición de bienes inmuebles, autos y otros, donde el modo de operar se da en transacciones entre vendedor que conoce la procedencia ilegal de ese dinero, quien vende los bienes a precios por encima de su valor comercial, quedando la diferencia como comisión para el vendedor. El blanqueador luego vende esos bienes a precio de mercado y obtiene dinero lícito. Contrabando de dinero, que es el transporte de dinero físico desde el exterior hacia un país, también se lo hace no mediante ese transporte físico, sino mediante transferencias bancarias o electrónicas. Y una de las formas que últimamente se utiliza bastante es la garantía de préstamos, donde una persona se hace pasar como garante en una transacción financiera que evidentemente quedará impaga por el deudor, y el garante es quien paga ese crédito y de esa manera pues obtienen la forma de legalizar, entre comillas, ese dinero mal habido. La última forma que les voy a describir es también una detectada no hace mucho tiempo por el Servicio de Rentas Internas, que busca sobre todo lavar dinero proveniente de corrupción en funcionarios públicos y que se refiere a los depósitos en tarjetas de crédito. Esto quiere decir que como en un momento las personas empezaron a dar cuenta que a través de sus cuentas bancarias no podían justificar ciertos depósitos, empezaron a hacerse depósitos de dinero directamente a las tarjetas de crédito. Y todos conocemos que cuando hay un depósito, por ejemplo, de $10,000 en una tarjeta de crédito y el consumo se ha hecho en $500, queda un saldo a favor del saldo de $9,500. Pero esto ya lo estamos hablando en cantidades que podrían bordear los millones de dólares, donde se han hecho este tipo de depósitos en tarjeta y simplemente en el exterior, especialmente, la persona beneficiaria de este dinero hace grandes gastos con su tarjeta de crédito. Y de esta forma se va intentando blanquear dinero ilegalmente obtenido. Era necesario contar con este preámbulo, con este antecedente, que nos permita conocer cuál es el nivel con el que se encuentra operando la delincuencia y especialmente la delincuencia organizada. Que no se trata de personas cualquiera, sino se trata de verdaderas corporaciones que se encuentran debidamente estructuradas con la finalidad de cometer delitos y de generar ingresos fruto de esos delitos. Existieron países, especialmente países vecinos como Colombia y Perú, que sufrieron este problema en gran medida hace más de 20 años y ellos a su manera también intentaron tomar algunas acciones judiciales que les permita luchar contra estos tentáculos de la delincuencia organizada. Hace 20 años seguramente se veía bastante lejano un futuro así en nuestro país considerado históricamente como un país simplemente de tránsito de la droga, pero que hemos podido verificar que en los últimos años ya la delincuencia es otra
Y ya no somos un país solamente de tránsito, somos un país de cultivo, de exportación, de procesamiento en grandes cantidades de sustancias ilícitas. Es por esto que ya hace 11 años, porque el seminario fue el año anterior y se conmemoraban los 10 años, ya vamos para los 11 años, especialmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reunió a varios especialistas en este tema de Latinoamérica y decidieron crear una ley modelo de extinción de dominio. Una ley que permita recoger la experiencia regional y que pueda servir como punto de partida para todos los países que estén dispuestos a acoger en su legislación esta figura de extinción de dominio. Es así que la ley modelo surgió como una herramienta novedosa y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. Esta agenda temática encontró y planteó temas de análisis como el futuro de la extinción de dominio. Una de los objetivos de este seminario era plantear reformas a esta ley modelo, actualizarla a la práctica que han tenido ya los países que la tomaron como marco para su legislación, analizar el desarrollo de lo que les decía, de las criptomonedas, de la dark web, de la deep web y el crimen organizado en general. Y los aportes fueron generados por representantes de 13 países latinoamericanos que estaban acogiendo esta ley modelo de extinción de dominio, muchos ya justamente hace 10, hace 9 años, y otros hace pocos años, y especialmente el Ecuador, que al año anterior, a septiembre del 2021, solamente tenía aprobada la ley de extinción de dominio. Recién este año, hace poco, se aprobó el reglamento, y en la práctica no tenemos todavía un solo juicio o no está operativa, podríamos afirmar, esta ley. Esta ley modelo se la considera un modelo regional por cuanto fue diseñada siguiendo la tradición civil de los países de Latinoamérica. Por la misma razón se adoptó el nombre de extinción de dominio por tratarse la denominación más común en la región y no el decomiso sin condena, lo cual generaba una confusión con el decomiso conocido en materia penal, que viene a ser también una parte de una consecuencia o una pena en materia penal y que sí es utilizado en otros países. Se pudo establecer mediante esta ley modelo de extinción de dominio que el concepto de extinción es una consecuencia patrimonial. Podemos notar que desde el comienzo se intentó marcar un punto de diferencia o una distancia entre considerarla como una pena con la intención de separarla totalmente de la acción penal, y siempre se intenta hablar de una consecuencia patrimonial, es decir, sobre los bienes de una persona. Y evidentemente es un concepto y una acción sui generis, autónoma, independiente de cualquier otro juicio o proceso. Y esta condición de sui generis se da porque a pesar de reconocerse como independiente y autónoma, toma algo de lo civil, toma algo de lo administrativo y toma algo de lo penal, en procedimiento y en normativa. En síntesis, se requiere de un procedimiento especial sin el cual los países tardarían mucho tiempo en llegar a una aplicación efectiva y eficiente del mecanismo. En la práctica sucedía que si los estados esperaban únicamente el resultado de la acción penal en última instancia, la recuperación de esos bienes se hacía muy difícil porque había bienes que ya se perdían, bienes que ya después no aparecían, bienes que en últimas instancias cambiaba la sentencia y tocaba restituirlos. Cuando este grupo de expertos se dio cuenta que una parte importante de atacar al crimen organizado no solamente es sentenciar a los responsables, comprendiendo que muchas veces los responsables de estos delitos no son los cabecillas, sino son personas ejecutoras, brazos operativos de estos grupos de delincuencia organizada, y que donde estas organizaciones realmente iban a sentir el peso de la ley era al momento en que podían perder su patrimonio, sus bienes y sus activos que fueron mal obtenidos.
¿Cómo se relaciona el derecho a la propiedad en esta ley modelo de extinción de dominio? Porque si hemos dicho que es una consecuencia patrimonial, lo primero que relacionamos es cómo queda parado aquí el derecho a la propiedad. Entonces, tenemos que la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra bienes de origen o destinación ilícita. Esto busca o marca primero una diferencia, ya que el bien también puede ser obtenido o de origen lícito, pero si ese bien de origen lícito fue destinado a una actividad ilícita, también recae en una consecuencia de extinción de dominio. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas internacionales y legales adoptadas por los países. Todo lo que ya les venía comentando anteriormente. En el punto de partida del ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Eso es un reconocimiento consagrado constitucionalmente. En esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento de ese derecho a la propiedad y otros conexos en el entendido de que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal. Es decir, un bien que desde su inicio fue adquirido con capital o como consecuencia de actividades ilícitas no puede beneficiarse de alguna protección constitucional del derecho a la propiedad. La propiedad adquirida, privada, adquirida legítimamente, efectivamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas. Es por esto que ahí no gozan de una protección constitucional. ¿Por qué? Se entiende que no estarían cumpliendo su finalidad, la finalidad establecida constitucionalmente para el derecho a la propiedad. Esta ley modelo sacó también algunos conceptos que fueron adoptados por las naciones que a su vez adoptaron a esta ley como fundamento para su desarrollo normativo. La ley modelo establecía como actividad ilícita a toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia. De ahí la separación con el campo penal, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley. Es decir, establecía un campo bastante amplio para considerar lo que una actividad podría ser ilícita. Hablaba que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial, como ya vimos, a las actividades ilícitas que consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado. Es decir, ese bien pasa a favor del Estado por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza. Lo que significa que una vez que se obtiene la sentencia de extinción de dominio, de declaratoria de extinción de dominio, el Estado no está obligado a realizar ningún tipo de pago a la persona que se crea dueño de ese bien que se ha perdido la propiedad. El Estado tampoco está obligado a indemnizar ni hacer ningún tipo de pago por compensación por ese bien. Y bueno, también esta ley modelo establecía dos criterios que eran fundamentales y que en la experiencia de los otros países ha sido una herramienta fundamental para la lucha contra la delincuencia organizada, que eran la retroactividad y la imprescriptibilidad. Respecto a la retroactividad, se establecía que la extinción de dominio se declarará con independencia de los presupuestos para su procedencia, de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley. Es decir, le daba un sentido retroactivo a su aplicación. Y también establecía que la extinción de dominio es imprescriptible. ¿Qué pasó en Ecuador al momento de expedirse la ley sobre el concepto de actividad ilícita, sobre el concepto de la retroactividad y sobre el concepto de la imprescriptibilidad? Después de breves momentos vamos a topar ese tema. En cuanto al procedimiento que estableció esta ley modelo para este tipo de juicios, tenemos, igual que en la ley ecuatoriana, una fase preprocesal que vendría a ser un equivalente a una investigación previa, que acá le ponía únicamente una opción
de 4 meses, bastante corta, con opción a prórroga. Y luego de eso, una fase judicial, donde ya existía una solicitud o una pretensión de extinción de dominio. Básicamente, en esta audiencia se dividía en dos, que era una audiencia preparatoria, que es como la audiencia preparatoria del proceso penal, o inclusive asimilable mucho a la audiencia preparatoria de procesos ordinarios del COGEP, donde se ve asuntos de validez procesal, competencia, nulidades, legitimaciones y cualquier tema que pueda ser subsanable. Y posteriormente se realiza una audiencia de pruebas y alegatos. Lo que sí no se establecía, sobre lo que sí establece la normativa ecuatoriana, es que se convocaba finalmente hasta en un plazo máximo de 30 días desde la audiencia de prueba y alegatos para la lectura de la sentencia. Es decir, ya el juez llevaba su sentencia redactada y procedía a leer la decisión del caso. En todos los procesos ecuatorianos donde se está aplicando la oralidad, es al final de la audiencia donde el juez debe dar su decisión oral y luego tendrá un plazo para notificarla por escrito. La Asamblea Nacional tomó algunos proyectos de ley que se encontraban represados durante años en la institución, y esos proyectos habían tomado mucho de la ley modelo de extinción de dominio. Y cuando ya estaba en una fase previa a su aprobación, la Corte Constitucional emitió el dictamen 121P/21 sobre esta ley. Y este dictamen verdaderamente provocó cambios a la estructura fundamental de la ley de extinción de dominio. Y cambios que son significativos y contrastan con lo que se ha venido haciendo en el resto de países que aplican esta ley. De hecho, no recuerdo que exista otro país que había realizado cambios a figuras como por ejemplo la retroactividad y la no prescripción de la norma, que se consideran elementos fundamentales para tener un éxito en esta materia. De esta forma, la Corte Constitucional hace un reconocimiento de que los derechos, especialmente el de la seguridad jurídica, el de la propiedad o cualquier otra garantía, no son derechos absolutos y que pueden tener ciertas limitaciones, y que la lucha contra la corrupción puede constituir un objetivo legítimo para la limitación de estos derechos constitucionales. Y estableció que deben concurrir ciertos elementos. Primero, la legalidad con la que se cumple. Esta sí se cumplía al estar dispuesta en la ley. Segundo, la existencia de un fin legítimo, lo que ocurre en la medida que se busque el interés social y el bien común. Tercero, la idoneidad, es decir, la determinación de si existe una relación de causalidad de medio a fin entre la restricción y el fin que se persigue. Cuarto, la necesidad, esto es la determinación de que no existen alternativas menos gravosas e igualmente idóneas. Y 5, la proporcionalidad en sentido estrictos. Y nos indica que si estos elementos no concurren, las restricciones a los derechos constitucionales justificadas para combatir la corrupción pierden su legitimidad. Se hace un reconocimiento a la lucha contra la corrupción, que esto obliga a los estados a crear ideas innovadoras, como las contempladas en el proyecto de ley de extinción de dominio ecuatoriano, pero indica que este objetivo de lucha contra la corrupción no puede vaciar de contenido a los derechos y garantías constitucionales. Y a juicio de la Corte, cuando una medida sancionatoria no está revestida de las garantías del debido proceso, deja un peligroso margen de discreción para la actuación de juezas y jueces que conocen las causas, así como para los fiscales que las promueven. Escuchado esto, ¿cuál es el mensaje que se traslada a la función judicial por parte de la Corte Constitucional? El mensaje que se traslada con este párrafo es un mensaje bastante grave, porque reconoce o denuncia que la justicia en el país podría manejarse de conformidad a intereses y que no pueden dejarle a un juez o a un fiscal un libre albedrío para que pueda acusar o para que pueda promoverse este tipo de acciones, porque podrían ser mal utilizadas por grupos de poder que se encuentren ejerciendo ese momento
o predominen en alguna institución poderosa del Estado, reconociendo que existe una interferencia en la función judicial. Es decir, sí, es consecuente, es necesario, pero es muy grave dejarles esa facultad a los jueces, lo cual considero que constituye un error. Las objeciones que fueron presentadas, lastimosamente desde la misma Presidencia de la República, hacían referencia a que el artículo 4 se refería a la naturaleza jurídica, indicaba que la extensión de dominio es patrimonial, imprescriptible, autónoma, distinta e independiente. Y ahí empieza a topar el asunto de la imprescriptibilidad. Y este se desarrollaba en el artículo 14 de los principios. Y decía en el literal D sobre la imprescriptibilidad que en el procedimiento de extinción de dominio es la calidad que mantienen determinados derechos u objeciones que no desaparecen por el paso del tiempo, el cual no daña o prescribe su vigencia. Luego se objetó el asunto de la retrospectividad y decía sobre este tema que es la fuerza vinculante de la ley desde su entrada en vigencia a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una regulación anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. El presidente de la República señaló, además de lo anterior, que la ley vulnera la seguridad jurídica, el principio de legalidad, que dicho principio establece que el contenido de la ley se aplicará con carácter retrospectivo, lo que de acuerdo con el proyecto de ley implica su aplicación a situaciones que iniciaron antes de la vigencia de la ley, pero cuyos efectos jurídicos no se han considerado. También se estableció que la denominación de actividad ilícita daría lugar a que se considere ilícito cualquier tipo de conducta que se encuentre contraria a la ley, más allá de si se encuentra tipificada o no como delito. Y esto genera un riesgo, indicaba, para los ciudadanos. La Corte Constitucional, sobre la prescripción, reconoce que es una de las expresiones del derecho a la seguridad jurídica. En algunas sentencias nos ha dicho, o se ha pronunciado en tal sentido. Indica que el establecimiento de plazos de prescripción coadyuva y garantiza la certidumbre en el derecho, especialmente cuando se trata de aspectos sancionatorios, porque libera a las personas de la pendencia indefinida y limitada de un riesgo de gravamen, de sanción o de pérdida o limitación de derechos por parte del Estado. Que la prescripción también juega un papel importante en el derecho a la defensa, pues cuando transcurre un tiempo excesivo entre el suceso y su judicialización, se reduce sustancialmente la posibilidad de recolectar pruebas para afirmar el hecho o contradecirlo, y mayor es el deterioro del estado de conservación de las pruebas a las que se puede tener acceso. Que la obligación internacional sobre este tipo de hechos para perseguir delitos contenidos en dichos instrumentos se refiere a la necesidad de establecer plazos prolongados, pero no indefinidos, no imprescriptibles. Por esto, la Corte estableció que no existe un incumplimiento a su obligación internacional de dotar de imprescriptibilidad a la acción de extinción de dominio. Por todo esto, la Corte concluyó que el carácter de imprescriptible que tenía el proyecto de ley de extinción de dominio era inconstitucional por ser incompatible con la seguridad jurídica reconocida en el artículo 82, y de esta forma se le quitó esta condición de imprescriptible a la norma, lo que nos hace preguntarnos que si a nivel internacional se entiende que el origen ilícito para la adquisición del bien o su destinación al cometimiento de delitos vulnera esta labor social que debe tener la propiedad en relación a su función social, entonces en el Ecuador, por el paso del tiempo, 15 años, que fue lo que se estableció posteriormente, significa que si en 15 años no se hizo nada, estaría de alguna forma convalidándose cualquier tipo de ilícito que se hubiese cometido con anticipación. También la Corte Constitucional nos dice que la ley solo rige para lo venidero y que esto constituye un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Esto significa
que la ley solo regula situaciones jurídicas que se producen luego de su entrada a vigor y no las que se han verificado antes de esta, pues en ese tiempo la ley no existía y no se puede exigir que se cumpla algo que es inexistente. Aquí se está realizando un análisis bastante apegado a lo que significa materia penal, de lo que se puede concluir que no se ha podido establecer por parte de la Corte Constitucional una real separación de esta acción con lo que significa su condición de autónoma independiente de cualquier otra materia, especialmente de la penal. Entonces, la Corte dice que la retroactividad resulta estrictamente excepcional, puesto que si la Constitución permitiera en general la aplicación retroactiva de las normas, se anularía el derecho a la seguridad jurídica, pues sería imposible para las personas obtener certeza en sus relaciones jurídicas, ya que sus comportamientos pasados podrían originarles consecuencias futuras desconocidas e imposibles de prever al momento de realizar la conducta. Entonces consideró que el proyecto de ley, que de la forma en que estaba presentado el proyecto de ley, un bien que en cualquier momento del pasado, hablan inclusive desde la fundación misma de la República, haya sido obtenido en contravención del ordenamiento jurídico, podría ser susceptible de extinción de dominio. En consecuencia, el Estado podría declarar extinto el dominio sobre este bien independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido, de las sanciones que hayan existido en el momento en que se adquirió el bien jurídico o de cuántos terceros de buena fe hayan adquirido la propiedad posteriormente. Si a esto le sumamos la pretendida imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, el resultado sería una persecución infinita a la propiedad de las personas hacia el pasado y hacia el futuro, expandiendo desmesuradamente la capacidad sancionatoria del Estado respecto del patrimonio de las personas y también declara, por lo tanto, inconstitucional la aplicación retroactiva de esta sanción patrimonial, también por violentar a la seguridad jurídica. Como hemos podido notar, se utilizan términos como retrospectividad y retroactividad de forma separada. Al momento que se aplica esta prescripción de los 15 años, básicamente se limita a estas dos figuras. La retrospectividad se refiere a la aplicación de una ley desde que entre en vigencia a situaciones que estaban gobernadas por una norma anterior, pero con efectos jurídicos no consolidados. Este efecto jurídico no consolidados también es bastante subjetivo, ya que habría que entender ¿a qué se refiere un efecto jurídico no consolidado? En una transferencia de un bien podría ser simplemente mientras no se haya inscrito la compraventa, pero con toda seguridad este concepto va mucho más allá de algo tan evidente. Mientras que la retroactividad, como es un término con el cual estamos mucho más familiarizados, es la aplicación a la ley a situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia. Sobre la definición de actividad ilícita y las causales de procedencia de la acción, habíamos indicado que la ley modelo de extinción de dominio tenía un concepto bastante amplio de lo que era una actividad ilícita, y básicamente eso lo adoptó el proyecto de ley. Y la Corte observa que la definición de actividad ilícita que daría lugar a la sanción restrictiva del derecho a la propiedad contenida en el proyecto de ley es extremadamente amplia e indeterminada en cuanto se refiere de forma general y abstracta a cualquier tipo de actividad contraria a la norma, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, lo cual abarca un conjunto infinito de situaciones. Por esta razón, la Corte identifica que la definición de actividad ilícita y la causal de procedencia, que es una relacionada a la actividad ilícita, son incompatibles con el derecho al debido proceso en la garantía de proporcionalidad en la imposición de sanciones reconocida en el artículo 76, numeral 6, y con el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución, y para enmendar esto le manda a la Asamblea Nacional a determinar con claridad estas causales de procedencia y a definir cuáles son las actividades ilícitas que se relacionan a la aplicación de esta ley. Entonces, con ese razonamiento es que se realizan varios cambios y se emite la actual ley de extinción de dominio en Ecuador, que fue hecha con fundamento a esta ley modelo de extinción de dominio, que no es cualquier norma, porque la ley modelo de extinción de dominio recogía las necesidades, las experiencias y las realidades de países en similares condiciones que la de Ecuador, y que
mucho más a la fecha en que Ecuador decide adoptar la figura de extinción de dominio, ya iban para 10 años de experiencia en su aplicación y ya se habían hecho varias reformas en cada uno de los países. Sin embargo, el Ecuador decidió no acatar o no adoptar muchas de las condiciones indispensables para el ejercicio efectivo y eficaz de la norma en nuestro país y decidió darle estos conceptos y estos tonos que les indicaba anteriormente. Y esto no está en la sentencia de la Corte Constitucional, pero voy a aprovechar para explicar la diferencia porque va a ser un término que seguramente va a ser mencionado posteriormente, que se refiere a la diferencia entre lo que es la buena fe y la buena fe cualificada, que es el término que me va a servir en la ley de extinción de dominio para justificar que adquirí un bien de buena fe. Para definirlo, tomamos las palabras de la Corte Constitucional Colombiana, donde se refiere a la buena fe simple, simplemente buena fe, que dice que tiene un carácter subjetivo, determinado por la conciencia. Nada más, es lo que yo creo que hice correctamente. Pero la buena fe cualificada se caracteriza por, además de tener este elemento subjetivo, un elemento objetivo, es decir, demostrable, justificable ante terceros, por cargas de diligencia y cuidado que llevan a un alto grado de certeza en la idoneidad legal para adquirir los bienes. Fiscales colombianos sobre esta buena fe cualificada indicaban que han procedido a acciones de extinción de dominio en Colombia y se ha dado paso cuando se ha podido justificar que ese bien fue adquirido a un precio sumamente más alto o sumamente más bajo del precio que regula el mercado. Y que si el comprador, ese precio, esa diferencia de precio no le levantó una sospecha razonable, difícilmente iba a poder justificar su buena fe cualificada sobre esa compra y estaba expuesto a perder la inversión que había realizado. La misma Corte Constitucional Colombiana, mediante la sentencia C-327 del 2020, aclaró algunas cargas sobre esta buena fe, ¿sí? Y dice que pueden ser oponibles solo las que cobijan a las que se relacionen directamente con la ilicitud de los bienes y no con los antecedentes o actividades ilegales que realice la contraparte negocial. Es decir, esta buena fe cualificada debe estar justificada sobre hechos que guarden relación directa sobre el bien exclusivamente. Que sí se me está excluyendo de responsabilidad de que yo justifique una buena fe cualificada sobre las condiciones personales de quien me está vendiendo o a quien le estoy vendiendo el bien. No está en mi obligación saber si tenía antecedentes, persona buscada por la policía, etc. Mi obligación está en justificar esta buena fe cualificada sobre el bien, exclusivamente sobre el bien. De esta forma, brevemente vamos a hacer un recorrido por la ley de extinción de dominio en Ecuador, que fue publicada el 14 de mayo del 2021. No vamos a hacer un análisis profundo de la ley, más bien vamos a hacer un repaso sobre las instituciones y sobre los procedimientos y lo que nos dice, porque como esta ley no tiene aplicación todavía en el país, porque como el reglamento fue recientemente aprobado, porque como todavía nos encontramos en el concurso para nombrar jueces anticorrupción, esto será seguramente sujeto a una capacitación posterior, específica ya sobre contenido de esta norma. Entonces, en el repaso que vamos a hacer sobre esta ley, tenemos el ámbito de aplicación, que significa los bienes de origen ilícito o injustificado. Y aquí existe una presunción que si es que yo no puedo justificar el origen de ese bien, se lo entiende como ilícito, ¿no es cierto? O bienes que son lícitos y justificados, pero que hayan sido destinados para el cometimiento de un ilícito. Bienes que pueden estar localizados en el Ecuador como en el extranjero. Ya para bienes que se encuentran en el extranjero existe un procedimiento de cooperación internacional que depende del país donde se encuentre el bien y donde los países tampoco es que de manera muy fácil y rápida le dicen al Ecuador o a cualquier otro país, ¿sabe qué?
Sí, aquí en, no sé, aquí en Suiza está su bien y no se preocupe, lo vamos a vender y se va a llevar el dinero. No, los gobiernos también le dicen, está bien, haga eso, yo voy a ayudarle, vamos a cooperar, pero yo tengo que cobrarle a usted todo lo que yo voy a gastar en esto. Usted tiene que dejarme el 50, el 60% del valor del bien y ganamos los dos. Sobre la extinción de dominio, indica que es la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial y sus características, como las vimos en la ley modelo, son sin contraprestación ni compensación alguna para su titular, ni quien ostente o se comporte como tal. Se aplica sobre bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho. Hay omisiones también que son sancionadas. Es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real. Separo el tema de las personas. No se persigue personas, sino bienes. Y se declara a través de un procedimiento autónomo independiente de cualquier otro juicio o proceso. Ya pone énfasis en la autonomía e independencia. Sobre su naturaleza jurídica, nos indica que es patrimonial, retoma lo autónomo, retoma lo de distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia. Le está poniendo énfasis en esa independencia a la norma. Y sobre la prescripción, en virtud de los cambios que hizo o que sugirió la Corte Constitucional, indica que luego de transcurridos 15 años, contados desde la fecha en que se adquirió el bien o bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, prácticamente con el reglamento se establece que es desde una inscripción desde ahí se cuenta este plazo de los 15 años y que este plazo se suspende con la presentación de la solicitud de extinción de dominio. Cuando se trata de delitos continuados, se establece que es desde que la actividad ilícita cesa. Esto lo vamos a saltar. Son términos de quién es dueño y qué es adquirir. Esto está en el Código Civil. Siguiendo con la ley, establecemos las condiciones para la extinción de dominio. Las condiciones constantes en la ley son que la existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen lícito o injustificado y de destino ilícito, la existencia de una actividad ilícita y un nexo causal entre estos dos. ¿Qué define la ley de extinción de dominio como actividad ilícita en virtud de la recomendación que le mandó la Corte Constitucional a la Asamblea Constitucional? Recordando que en inicio la definición era bastante amplia. Dice que la actividad ilícita son acciones u omisiones relacionadas con delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de personas establecidos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada. Y la sentencia se entenderá independiente de las personas declaradas penalmente responsables. Esta última parte es agregada por el reglamento. Pero si leemos sin la última frase, sino solamente hasta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, se me hace difícil comprender cómo intento darle un carácter de independiente y autónomo a una ley que me está diciendo que necesito contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada para poder definir lo que es una actividad ilícita. Y recordemos que esa actividad ilícita es una condición para la procedencia de la extinción de dominio. Situación que en todos los otros países es totalmente independiente. De alguna manera parece que en el reglamento se intenta corregir esta situación al agregar que la sentencia se entenderá independientemente de las personas declaradas penalmente responsables. Lo que nos quiere decir es que se necesita una sentencia condenatoria por estos delitos que nos haga presumir que existe un hecho ilícito, y del cual se puede investigar a personas que ni siquiera fueron partes de ese juicio penal o que siendo partes tampoco fueron declaradas responsables. Son situaciones que como estos juicios todavía no se han activado, no están operativos, no hay sentencias de últimas instancias ni pronunciamientos de acciones constitucionales, pues cualquier cosa que digamos o cualquier criterio que tengamos en este momento sería nada más que eso, una opinión al respecto. Y si es que yo sigo atando estos conceptos a que tiene que estar relacionado con la materia penal,
yo en este punto puedo preguntarme, ¿en dónde quedan las sentencias de la Corte Constitucional que indican que existe una vulneración al derecho a la propiedad cuando se declara el comiso de un bien de una persona que no ha sido declarada responsable o que no ha tenido la condición de procesado en el juicio? Existen, de lo que conozco, al menos 2 sentencias de la Corte Constitucional donde se dispone, se declara la vulneración del derecho a la propiedad porque se declaró el comiso, por ejemplo, de un carro de una persona que no era procesada o que no fue declarada responsable. ¿Qué va a pasar o cuál va a ser el análisis cuando llegue algún tipo de reclamos de esta naturaleza, de que me están diciendo que yo soy responsable de una actividad ilícita por algo que ni siquiera fue declarado penalmente responsable mediante sentencia ejecutoriada? Hay mucha tela todavía que cortar respecto a esto. Y la otra condición para la extinción de dominio es el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del bien acerca de su origen ilícito o injustificado o su destino ilícito, a menos que tanto el titular como el beneficiario final demuestren que estaban impedidos de conocerlo. Y aquí entra mucho en juego esta buena fe cualificada. ¿Cuáles son los bienes de extinción, objeto de extinción de dominio? Son todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles e inmuebles, partes integrantes, accesorios, frutos, productos de esos bienes, dinero, activos de cualquier tipo, corporales, incorporales, sujetos a registro o no, así como acciones, títulos, valores, derechos fiduciarios y cuentas del sistema financiero o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial. Origen lícito que en camino desvían su objetivo también. Los bienes objeto de extinción de dominio representan un interés para el Estado, por lo que contarán con un valor pecuniario susceptible de administración y serán generadores de beneficios económicos o de utilidad. Aquí la organización, el organismo encargado de la administración de estos bienes jugará un papel fundamental, ya que penosamente hemos podido ver en materia penal cómo en otros procesos los bienes que están bajo la administración del Estado han terminado totalmente deteriorados y perdiendo su valor y representando mejor un gasto para el Estado ecuatoriano. Acordémonos que para el Estado ecuatoriano administrar y mantener bienes representa un gasto, no es un negocio para el Estado ecuatoriano hacerse de estos bienes y mantenerlos perpetuamente en su poder. La aplicación de esta ley reconoce efectos de cosa juzgada cuando hay identidad de sujeto, objeto y causa, siempre y cuando existe una decisión de fondo en ese otro proceso. Se reconoce el derecho de terceros perjudicados, donde la buena fe cualificada también es fundamental, y se reconoce la protección de identidad a testigos, investigadores y otros mediante el programa de protección de víctimas y testigos, que con mucha pena debo reconocer no sirve para nada, por falta de presupuesto y por falta de personal. En cuanto a los principios que consagra esta ley de extinción de dominio, tenemos el derecho a la propiedad, que tiene como límite el derecho a la propiedad adquirida lícitamente. Es decir, yo no puedo topar a un bien que fue adquirido lícitamente o que fue destinado a una actividad ilícita. Si está fuera de ese rango, se puede concluir que se encuentra plenamente protegido por el derecho constitucional a la propiedad. Se habla también de la nulidad de origen, que se produce cuando el objeto de los actos o negocios jurídicos que dieron origen a su adquisición es contrario al régimen constitucional y legal de la propiedad y, por tanto, estos actos y contratos que versan sobre dichos bienes son nulos de origen y en ningún caso constituyen justo título, sin perjuicio de que los derechos de los terceros de buena fe. Lo que decía, pues, si ya se establece un periodo de prescripción, todo esto se estaría convalidando por el paso del tiempo y se reconoce esa escritura como un justo título por el paso de los 15 años. En cuanto a los sujetos procesales, aquí podemos encontrarnos que le da una condición de sujeto procesal a la Procuraduría General del Estado. Ellos pueden presentar acusación particular dentro del proceso de extinción de dominio e impulsar las acciones de investigación patrimonial, que es la primera fase, pongámosle prejudicial. En la etapa ya jurisdiccional deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante el juez o juez competente, tasando la cuantía del bien o bienes objetos de extinción de dominio. Puede intervenir en actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento de extinción de dominio. Es plenamente un sujeto procesal.
Otro sujeto es la Fiscalía General del Estado, lo cual nuevamente lo vincula mucho con la materia penal, y son los encargados de realizar investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia o cualquier medio. Uno de estos medios, dada la forma en que se aplicó la ley en el país, se establecía que era la revisión de sentencias ejecutoriadas. Que Fiscalía ya tiene una unidad para la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, con sede en Quito y con competencia nacional. Esa unidad lo que debía hacer o lo que debe hacer es recoger todas estas sentencias ejecutoriadas sobre estos delitos considerados como actividad ilícita en la norma, y a partir de ahí empezar a ver qué bienes pueden estar sujetos para investigación. Porque dentro de estas investigaciones no solo se deben guiar en las sentencias, sino deben guiarse en todo el proceso investigativo. ¿Por qué? Porque en la sentencia solamente se hace referencia al barco donde se transportaba la droga, por ejemplo, y se ordena el comiso de ese barco. Pero dentro de las escuchas, dentro de la investigación, empiezan a ver que hay una finca por aquí, que hay una casa donde se reúnen por acá, que hay un vehículo donde se están movilizando. Entonces, a partir de ahí son alertas donde Fiscalía empieza a investigar todos estos bienes que ya constan en esta sentencia condenatoria ejecutoriada. La Fiscalía General del Estado iniciará de oficio la investigación patrimonial equivalente a investigación previa en penal cuando se ponga en su conocimiento la existencia de bienes que puedan ser objeto de procedimiento de extinción de dominio por parte de la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero o cualquier institución pública. De ahí que también es responsabilidad de los jueces notificar cuando se tenga conocimiento de este tipo de situaciones en el desarrollo de los otros procesos que podemos tener en materia penal. El tercer sujeto procesal es evidentemente el afectado, que se encuentra definido como la persona natural o jurídica que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto de extinción de dominio con legitimación para acudir al proceso. En cuanto a la competencia judicial, los competentes son los jueces y juezas especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, del lugar donde se encuentren los bienes, quienes además serán competentes para conocer la solicitud de medidas cautelares y autorizarán las actuaciones o técnicas especiales de investigación. Cuando existan bienes en distintos lugares, será competente la jueza o el juez del lugar donde se encuentre el mayor número de bienes. Cuando los bienes se encuentren en el extranjero, será competente un juez de extinción de dominio de la capital de la República. Y en segunda instancia será competente la sala especializada para esto. Conocemos que nos encontramos en un concurso para designar jueces, tribunales y jueces de corte provincial especializados en anticorrupción y en delincuencia organizada. Pero estos bienes, la jurisdicción para estos jueces va a ser nacional, pero con sede únicamente en la ciudad de Quito. Entonces, ¿cómo se irá a aplicar esto? Si es que existen bienes, por ejemplo, que se encuentran solamente en Esmeraldas, entendería que como la competencia es nacional, lo conocen de todas formas desde Quito, pero tengo la certeza que esto va a crear alguna serie de inconvenientes ya al momento en que se quiera aplicar la norma, y esto es algo que ya pasaron a otros países y han podido irlo solventando, como en la parte final de esta exposición lo voy a mencionar. Esta primera fase preprocesal, que es la investigación patrimonial, la ley modelo establecía que durará 4 meses con prórroga. En el caso ecuatoriano le da un tiempo de 12 meses, contados desde que el fiscal tiene conocimiento de la existencia del presunto bien o bienes de origen o destino ilícito. Y puede haber una prórroga de 6 meses, cuando existe dificultad para obtener pruebas o cuando los bienes se encuentran en el exterior. A cargo de la Fiscalía General del Estado está también el tema de las medidas, la petición de medidas cautelares. En esta fase de investigación patrimonial, al momento de pedir medidas cautelares, solamente se acepta la prohibición de enajenar, no las otras medidas, esas aplican solo para la etapa jurisdiccional. Debe realizar una notificación al afectado dentro de los 10 días posteriores al inicio de esta fase de investigación. Esto se lo asocia al procedimiento que tiene el COIP. Se puede solicitar actuaciones y técnicas especiales de investigación establecidas en el COIP también, seguimientos, vigilancias, interceptaciones. También nos dice que existe inoponibilidad de secreto de reserva
previo al inicio de la investigación patrimonial, esto ya consta en el reglamento, el fiscal solicitará al juez el acceso a bases de datos y fuentes de consulta y acopio. Igual, existe una oponibilidad, pero hay que pedir autorización al juez para acceder. No puede oponerse la reserva para no dar información. Esta investigación es totalmente reservada y termina con la resolución. Después de estos 12 meses o 12 meses más 6 meses hay prórroga, termina con la resolución de pretensión de extinción de dominio o con la resolución de archivo emitida por el juez previa solicitud del fiscal a cargo de la investigación. Se debe remitir consulta al fiscal superior en el caso de oposición por parte de la Procuraduría General del Estado, un procedimiento bastante asimilable a lo que hacemos en materia penal. En cuanto a las medidas cautelares, tenemos la prohibición de enajenar, que como les dije era exclusiva de la zona o de la parte prejudicial. Existe la retención y la incautación. Las puede ya en etapa jurisdiccional requerir la Procuraduría como la Fiscalía. Cuando exista riesgo de transferencia, pérdida, destrucción, traslado o ocultamiento del bien, existencia de circunstancias objetivas que permitan inferir que el bien puede ser sustraído de la investigación, que se establezca la posibilidad de que el bien sea usado para comisión de delitos y que por la naturaleza del bien se pueda ejercer actos que dificulten o impidan su posterior seguimiento y trazabilidad. Estas son las condiciones que deben ser justificadas para que se pueda dictar una medida cautelar sobre bienes. Existe también una figura de enajenación anticipada de bienes en fase judicial, es decir, los puedo vender antes de tener una conclusión del proceso de extinción de dominio, cuando los bienes corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación y cuidado signifique perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración. Lo mismo sucederá cuando se trate de semovientes u otros animales. Un caso famoso fueron unos caballos de paso muy caros que habían sido retirados a una persona acusada por narcotráfico, que luego mediante decisiones judiciales se determinó su devolución y los animales ya no existían. Entonces, para evitar este tipo de gastos en los cuales va a incurrir el Estado, tiene la opción de realizar una enajenación anticipada de los bienes. En la fase judicial, el juez dispone la notificación de la resolución de pretensión de extinción de dominio. Vendría a ser equiparable esto a una petición de formulación de cargos prácticamente. A las partes procesales, esto seguía a través del procedimiento del COIP. La Procuraduría, en base a esta pretensión de extinción de dominio, presentará una acusación particular dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de dicha resolución, con lo cual se da inicio a la fase judicial. Y en el reglamento se implementan algunas otras situaciones que, por ejemplo, que en el caso en que la petición de fiscalía, de la pretensión de extinción de fiscalía sea totalmente concordante con la Procuraduría, pues ya no sería necesaria esta acusación, sino simplemente un escrito adhiriéndose, etc. Se debe citar al afectado con la acusación particular si éste señala casilla judicial o dirección electrónica en la fase previa, es decir, en la de investigación. El juez le notifica ahí, es como sucede con las acusaciones particulares. Si no, debe hacerse de forma personal o por boletas, y si es en el exterior, mediante exhorto a las autoridades consulares, tal cual establece la citación a través del Código Orgánico General de Procesos. Citado, se procederá a una contestación en el plazo de 30 días para presentar oposición a la presentación de extinción de dominio y anunciar medios de prueba. Igual, conforme a lo establece el Código Orgánico Integral Penal, estos medios de prueba. Hay una audiencia de juicio de extinción de dominio que se realizará en el plazo máximo de 15 días desde que vence el plazo de 30 para presentar la oposición. Entonces, tenemos un cuadro, ¿sí?, con los pasos que debe seguir desde la notificación de la resolución de pretensión de extinción de dominio, el tiempo para que la Procuraduría presente acusación particular, la citación, la contestación y la audiencia. Ya la audiencia se realiza tal vez acogiendo en algo lo que establecía la ley modelo. Aquí no habla de dos audiencias, sino de fases de las audiencias. Y habla de, la primera es una parte de legitimación de las partes procesales, de validez procesal, competencia y procedibilidad, admisión de pruebas.
Y la segunda fase ya sería una de juicio, que son alegatos, práctica de prueba y alegatos finales. Y al final de la audiencia, el juez debe decidir oralmente la extinción de dominio y titularidad a favor del Estado, o si no, la improcedencia de esta acción. Esta decisión se puede suspender hasta por 10 días por casos de complejidad, como establece en algunos casos el Código Orgánico General de Procesos, y establece que, dada la decisión oral, existe también un término de 10 días para que se remita la sentencia escrita. Y existen los recursos que están amparados en el COIP, como son recursos de apelación, de hecho, casación. Entonces, existe un sinnúmero de causales para extinción de dominio. Existe ya la norma y su reglamento. Como hemos visto, Ecuador ha decidido empezar prácticamente de cero, estableciendo estos términos de prescripción, la no retroactividad, delimitando el concepto de actividad ilícita, relacionando esta acción con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero esto ya lo hicieron otros países y tuvieron que hacer cambios en su legislación a nivel constitucional y a nivel de procedimiento. Y para explicar brevemente esta parte final de la exposición, voy a tomar el ejemplo de Colombia por ser una nación bastante cercana y cuyas resoluciones muchas veces son adoptadas también por la legislación ecuatoriana, especialmente a nivel constitucional. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? Colombia no solamente tiene los 11 años de la ley modelo de extinción de dominio, sino ellos desde hace mucho tiempo atrás venían aplicando ya figuras de distinta manera que tenían la misma intención, donde en un comienzo se consideró que la extinción de dominio constituía una propia forma de decomiso o decomiso, vista esta figura como una sanción penal derivada de una causa legítima por la comisión del delito, es decir, lo que existe en el ámbito penal como consecuencia de una sentencia condenatoria se debe establecer el comiso, una consecuencia atado a la materia penal. Entonces, tiempo después, la Corte Constitucional diferenció el carácter administrativo del decomiso con el preferentemente patrimonial de la extinción de dominio y en sentencias posteriores definió la extinción de dominio como una sanción patrimonial, ya independiente del proceso penal. Existe este total divorcio de ambos procesos, advirtiendo que el instituto extintivo orientado a declarar la propiedad cuestionada no puede ser objeto de protección constitucional al haberse adquirido de forma ilegítima o haberse utilizado para actividades ajenas a la función social y ecológica que le corresponde. Es decir, que su finalidad radica en destruir el velo de aparente legalidad que recae sobre el derecho de dominio de un bien que por su origen ilegal nunca ha nacido, pero goza de apariencia de legalidad. Es decir, que no puede jamás reconocerse la legalidad de un bien adquirido ilícitamente o que ha sido utilizado para cometer delitos. Posteriormente, la Corte Constitucional colombiana destacó el carácter autónomo y el fundamento constitucional de la acción extintiva, previsto como una figura de consecuencias netamente patrimoniales que no corresponden a un tipo de sanción penal. De esta forma, al apartarle totalmente de un concepto de sanción penal, se logró de mejor manera retirarla de la materia penal y esto permitía que en el análisis constitucional de la norma no se puedan aplicar principios exclusivos de la materia penal. Por ejemplo, mucho se hablaba sobre la presunción de inocencia, que la ley de extinción de dominio vulnera flagrantemente la presunción de inocencia. Y se pudo establecer que, al no ser un procedimiento penal, la óptica con la que debe valorarse cierto tipo de garantías es distinta. Lo anterior fue objeto de modificación por parte de la Corte Constitucional al resolver sobre la constitucionalidad de la Ley 793/2002, dejando de lado el carácter sancionatorio o punitivo que se venía manejando para precisar que la acción de extinción de dominio se dotó de una particular naturaleza, pues se trata de una acción constitucional pública. La sanción al derecho del patrimonio se encuentra íntimamente ligada a que no cumple la función reconocida constitucionalmente, pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho a la propiedad. Clarísimo.
Posteriormente, la Corte Constitucional, al revisar la Ley 1708-2014, reafirmó que la extinción de dominio es un mecanismo que busca enfrentar la grave proliferación de conductas ilícitas de muy diverso origen, destacando que la aplicación de la extinción va más allá de la comisión de un delito, ya que el legislador está facultado para establecer las causales por las que procede, independientemente de las que tengan relevancia penal, pues estas parten de una actividad ilícita, más no de un delito, aunque en principio todas se encuentran ligadas, pero aclarando que el legislador puede prever otras, en tanto es más amplio el aspecto de la ilicitud que del punible. Aquí esto sería como un concepto opuesto a lo que establece la Corte Constitucional ecuatoriana cuando analiza la figura de lo que es el concepto de actividad ilícita. Porque aquí lo que nos dice es que se procede de un concepto de actividad ilícita y que este concepto va más allá de la relevancia penal. Por lo tanto, las causales o las circunstancias que pueden servir de fundamento para el inicio de esta acción están totalmente desprendidas de lo que se puede considerar necesariamente el cometimiento de un delito y que el legislador está facultado a poner otro tipo de situaciones que puedan ser considerados o como consecuencia o puedan ser conceptualizados como actividad ilícita, más allá de lo que establezca la normativa penal. En cuanto a su evolución procesal, al principio, esta ley estaba dirigida a una extinción extintiva de naturaleza pública y contenciosa administrativa. Luego de varios debates legislativos fue finalmente dotada como una acción jurisdiccional de carácter público con implicaciones civiles, concebida como una sanción patrimonial independiente de la acción y responsabilidad penal. Siempre se repite lo mismo, pero a cargo de la justicia penal y por lo tanto vinculada a figuras propias de ese procedimiento, lo cual reflejaba su incipiente autonomía, casi lo que está pasando acá. Yo sí considero que existe o fácilmente podría generarse confusiones con muchas figuras penales. El resultado fue que a partir de esta ley se estableció la imprescriptibilidad e intemporalidad de la acción de dominio, de extinción de dominio, además de su carácter retrospectivo, dado que el patrimonio ilegítimamente adquirido no puede sanearse. En consecuencia, no es dable impedir al Estado su persecución, aún tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de la ley. Es decir, en un comienzo también existían condiciones de prescripción, de no retroactividad, pero se dieron cuenta en el transcurso del tiempo que eso limitaba mucho el ejercicio de las acciones y los resultados eficaces que podía tener la aplicación de la norma, y se terminó estableciendo esta condición de imprescriptible e intemporal de la acción. No obstante, la Corte Constitucional colombiana se pronunció con posterioridad, modificando su postura. Podía entenderse que hubo un retroceso a través de una sentencia de tutela en la que se puso en entredicho esa última característica y la independencia de la acción extintiva del proceso penal, para lo cual señaló que la extinción de la acción penal impedía continuar con el trámite de extinción de dominio, so pena de vulnerar el derecho al debido proceso. Posteriormente, como decía, aparentemente hay un retroceso porque la Corte Constitucional nuevamente ata esta acción de extinción de dominio a un resultado en un juicio penal. Indicaba que cuando en un proceso penal no se podía llegar a una sanción o una pena, eso impedía que continúe el proceso independiente de extinción de dominio. De ahí en adelante hubieron diferentes imprecisiones que presentaba dicha ley. La aplicación por este último pronunciamiento se tornó insuficiente, ineficaz. La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional una discrepancia en la interpretación y aplicación debido a la mixtura de disposiciones civiles, penales, administrativas allí contempladas, así como la ausencia de claridad acerca de la autonomía del trámite, y le pidió a la Corte que revea esas situaciones o que se pronuncie porque decía que no se puede aplicar por esta serie de inconvenientes que estaban pasando. De esta forma, la Fiscalía, invocando motivos de política criminal, promueve la reformulación del modelo procesal, y dicha acción desembocó en el Decreto Legislativo 1975-2002, mediante la cual se suspende lo anteriormente hecho. Cabe señalar que el citado decreto, a pesar de su corta vigencia, aportó grandes avances en la evolución de la acción de extinción de dominio, ya que nuevamente le independizó de la responsabilidad penal
eliminó reglas de prejudicialidad, lo que decían que no está atado un resultado en materia penal, redujo términos procesales, dispuso la prelación del trámite, o sea, le da prioridad a este trámite, y en Colombia se incorporó estímulos para colaboración para la justicia, cuando la colaboración es eficaz del denunciante, al momento que se vende el bien tiene derecho a un porcentaje. Esa norma fue objeto de reformas con las leyes de los años 2010 y 2011. La primera de ellas, buscando imprimir celeridad al procedimiento, incorporó el trámite abreviado para bienes sin titular identificado y estableció que las técnicas de investigación que afectaran derechos fundamentales deberían seguir las reglas previstas para ese efecto. Eso sí está considerado acá, que estas técnicas de investigación deben estar sujetas a un control del juez. Debido al problema de dispersión de los principios y de las reglas, ya que estas no estaban en una sola codificación, esto tenía como consecuencia fallas estructurales del procedimiento. El legislador se vio compelido a rediseñar el instituto recogiendo la interpretación y principios dados por la Corte Constitucional, siguiendo otros modelos procesales y especialmente siguiendo la Ley Modelo de Extinción del Dominio para América Latina del año 2011. Y en ese contexto se expide la Ley 1708-2014, que es la actual Código de Extinción de Dominio en Colombia, en el que se reafirma la naturaleza jurídica de la acción extintiva. Esto es que es de índole constitucional, que establece un régimen probatorio propio y redefine la noción de la acción de extinción de dominio, develando su disimilitud con el instituto extintivo con el propósito de lograr una mayor claridad conceptual e instaurar el cuerpo normativo sistemático y un procedimiento especial. Entonces, como podemos concluir, todos los países que participaron en el seminario de la conmemoración de los 10 años de la Ley de Extinción de Dominio tuvieron que realizar varias reformas a su ley inicial. Lo curioso es que en el Ecuador, conocedores de ya las experiencias que tuvieron los otros países, decidimos hacer exactamente lo mismo, empezar a probar con estos términos, poniéndole condiciones de prescriptibilidad, y ya cuando se aplique la norma, solamente ahí vamos a saber si es que se pueden obtener los resultados deseados. Con la entrada en vigencia del Código de Extinción de Dominio, se dispuso la creación de juzgados especializados de extinción de dominio en diferentes distritos judiciales. Es decir, antes se encontraba centralizado todo en Bogotá, que es lo que se pretende hacer ahora centralizando todo en Quito. Se dieron cuenta que eso no era lo más idóneo y se abrieron en otras circunscripciones territoriales estos juzgados. Y mientras se instituían estos juzgados, se les dio competencia transitoria a jueces penales de circuitos especializados, por lo que es muy probable que algún día jueces penales de distintas jurisdicciones nacionales tengamos que conocer y resolver también este tipo de situaciones en el Ecuador. De esta manera he llegado al final de esta exposición, con la cual he compartido los conocimientos adquiridos en la conmemoración de los 10 años de la Ley Modelo de Extinción de Dominio. Como vemos, la participación de Ecuador, al no tener una ley en aplicación, fue una participación que sirvió mucho para el análisis, para la reflexión y para comprender que efectivamente los países vecinos que han tenido que adoptar esta normativa se han visto obligados a hacerlo por una situación básicamente de vida o muerte, donde el Estado está obligado a combatir con todas sus herramientas a la delincuencia organizada, esperando que aquí en el Ecuador, cuando se aplique la Ley de Extinción de Dominio, se puedan obtener los resultados esperados y, de no ser así, se pueda aceptar las recomendaciones, que seguramente para esa fecha ya existirá una nueva Ley Modelo de Extinción de Dominio que permitirá contar con nuevos elementos de lucha contra el crimen organizado. Por mi parte, les agradezco mucho por su atención y ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes. Gracias, doctor. Tenemos una sola pregunta. Dice, ¿cuál es el primer paso que debería dar un juzgador para la recuperación de activos dentro de un proceso penal que se siga por esta causa? Ya, un juez penal, lo primero que debería hacer es
como está conociendo evidentemente un juez penal, un caso penal, valga la redundancia, lo que debe hacer es cumplir con el tema de disponer el comiso, que es la competencia penal que le corresponde. En materia penal, sanciono y el comiso. Y eso sí, remitir las acciones que tenga conocimiento sobre la existencia de otros bienes generados durante la investigación a los fiscales especializados para que puedan analizar si procede o no el inicio de una investigación patrimonial por esos otros bienes, o tenerlos muy en cuenta. Y aquí es donde nos podemos comprender también lo que significa esta atadura que es tener una sentencia judicial ejecutoriada, porque también existe el riesgo que todos estos datos que yo puedo ir informando, que yo puedo ir generando en la investigación, que voy identificando que acá hay otros barcos, acá hay otras casas, acá hay otras haciendas, ¿sí? Seguramente si la norma me pide que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, el fiscal no va a poder hacer mucho todavía más que tener no sé, una ayuda a memoria, un libro diciendo, a ver, este juicio yo le voy a dar seguimiento para que cuando termine el proceso yo voy con todo, porque tampoco podría iniciar inmediatamente una investigación patrimonial, ya que también la norma le establece eh, términos, plazos, en este caso de 12 meses más 6 meses, que difícilmente en ese tiempo va a tener una sentencia ejecutoriada. Pero todas estas situaciones van a tener que irse corrigiendo. Y sobre todo vamos a tener ya en la práctica, los jueces vamos a tener la posibilidad de identificar cuál va a ser nuestro aporte en nuestra competencia penal para la fiscalía especializada en extinción de dominio y para los jueces que van a tener competencia para esto. Como yo les dije anteriormente, cualquier cosa que les pueda decir en este momento será solamente un criterio personal, ya que mientras no esté operativa esta norma, no sabemos. Hay muchos temas que todavía están para discutir largamente, para debatir largamente y que solamente el tiempo nos va a ir dando las respuestas. Bien, gracias, doctor. Habiendo concluido la ponencia del día de hoy, desde la Escuela de la Función Judicial, le agradecemos al doctor Walter Patricio Caicedo Merizalde por la importante charla que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con la participación del doctor en futuros procesos. A los participantes les invitamos a estar pendientes de su correo electrónico, medio único por el cual recibirán una notificación para poder realizar la evaluación de este curso y poderse descargar su certificado correspondiente. Para la escuela y el Consejo de la Judicatura es grato contar con la asistencia de todos ustedes a estos despliegues gratuitos que se ofrecen a la comunidad jurídica del país. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes en torno a los procesos que se realizan en general en la Escuela de la Función Judicial, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y gracias a todos por su asistencia. Procedemos al cierre de la sala y damos por concluido el evento de la tarde de hoy. Muy buenas noches. Gracias.